Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vamos a empezar con lo que está pasando en la bolsa norteamericana. Nos vamos a Wall Street. Primero gráfico del Dow Jones, gráfico horario para ultra corto plazo. Y lo que podemos ver en el caso del Dow es que está consolidando niveles, cosa que nos parece además pues sano y que comentábamos que era muy probable hace 2 semanas cuando estábamos aquí. Hablábamos de que había euforia extrema y que le venía bien un descanso en esa subida vertical. Se está produciendo ese descanso, es verdad que prácticamente no ha corregido nada la bolsa americana, pero bueno, por lo menos está dando ese descanso, esa consolidación a la fortísima subida previa que ha tenido el Dow Jones durante estas semanas, ¿no? El índice, como comentábamos hace semanas, anuló un triple techo que marcamos, avisó de las subidas con este doble suelo pequeñito, luego completó una vuelta en V, consolidó buscando apoyo en la media 200 y decíamos que si superaba los 18.010 puntos apuntaba a más subidas, y una vez superado ese nivel pues efectivamente tuvimos otro fortísimo tramo de subidas, ¿no? Y bueno, pues ahora consolidando niveles desde esos niveles de sobrecompra o de euforia, ¿no? Veremos si la media 200 sesiones, que de momento todavía sube, sigue subiendo, pasa a ser resistencia, junto también la resistencia que podría suponer la directriz bajista de ultracorto que veis en color rojo. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, lo que vemos en el caso del SP500 es que el índice mejoró al romper la directriz bajista que unía los últimos máximos ligeramente decrecientes que comentábamos en seminarios de semanas anteriores. Voy a volverla a dibujar en color rojo. Esa directriz era esta. Y comentábamos que si superaba esa directriz podíamos ver más subidas, ¿no? Previamente había activado un doble suelo pequeñito que avisábamos de ultracortísimo plazo, y a partir de ahí pues empezó a subir fuerte, completó una vuelta en V, se apoyó también en la media 200 y una vez superada esa directriz bajista, vamos a poner otra vez en color rojo, pues todo apuntaba a un nuevo tramo de subida que finalmente se dio, ¿no? Luego pues sí, se podía haber marcado un pequeño canal alcista que rompió a la baja, incluso un movimiento lateral que amagó con romper por arriba y luego rompió por abajo, y lo que decíamos es que roto este canal pues podía ir a buscar, que era lo más normal, al menos la media 200 sesiones, ¿no? Esto es lo que comentábamos en seminarios anteriores, que como mínimo pues lo normal era que al menos fuera a buscar la media. De hecho, pues es muy poca corrección, ¿no? Lo normal también sería que en algún momento hiciera un ajuste a niveles Fibonacci, ¿no? Y que no ha corregido nada, ¿no? Mientras Europa sí que ha corregido estos días, otra vez de nuevo la debilidad del sector bancario europeo, en el caso de Estados Unidos pues apenas ha corregido nada. Me pregunta Rafa si podíamos considerar esto un hombro cabeza hombro invertido. En mi opinión no. No, porque le tengo que echar mucha imaginación y yo en las figuras o las veo o no las veo, ¿no? O son o no son. Sí que hay pues un pequeño grado de flexibilidad o de dudas, pero en este caso creo que para mí no hay ninguna duda. Esto no es una figura de hombro cabeza hombro invertido. ¿Por qué? Pues porque lo que os comento siempre, ¿no? Esto sería una figura de hombro cabeza hombro invertido, os la grafico y os la marco, ¿de acuerdo? Eso sería una figura de hombro cabeza hombro invertido, y siguiendo este ejemplo, esto no sería una figura de hombro cabeza hombro invertido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el hombro derecho apenas existe, ¿no? La media, en este caso el hombro derecho es mínimo, ¿no? Es diminuto, con lo cual pues no hay esa simetría entre el hombro izquierdo y derecho, y no consideraría, por lo tanto, que exista esa figura en el SP. Primer soporte media 200 sesiones, niveles FIBO de la subida, 2074, y los mínimos post-Brexit en los 1991 puntos. Bueno, bienvenido, por cierto, José, a estos seminarios de Bolsa General que impartimos desde hace 8 años, y le doy la bienvenida porque me hace la pregunta del millón, ¿no? Y no es del millón de euros, sino del millón de veces que me la han hecho, ¿no? Y siempre digo que estoy encantado de repetir esta pregunta, que me habéis escuchado los que me lleváis siguiendo años contestar más de 1000 veces,
y que espero seguir contestando muchos años porque significa que hay gente que se sigue uniendo a estos seminarios, ¿no? Y que cada vez somos más en esa familia de Bolsa General. La media que utilizo en todos mis análisis, que publico en Bolsa General desde hace casi 10 años, y en todos los análisis que comento en estos seminarios y que vamos viendo, son medias de 200 sesiones ponderada, ¿vale? Ni simple ni exponencial, es una de 200 ponderada, que es más rápida que la simple. Pasamos ahora al tecnológico, al Nasdaq 100, seguimos con el repaso habitual, gráfico de ultracorto primero, antes de irnos al medio plazo, antes de irnos a gráficos diario. En el caso del tecnológico Nasdaq, este no ha consolidado nada. Hemos tenido durante estas últimas 2 semanas muchísimas sesiones con el Dow Jones bajando un poco y el Nasdaq subiendo. Le ha sacado muchísima distancia durante estas 2 semanas el Nasdaq 100 al resto de índices, ¿no? Incluso a los americanos que están más fuertes. Fijaos el rally que lleva el Nasdaq desde los mínimos de finales de junio, ¿no? Es una subida espectacular, subida impresionante. Primer soporte al que ni siquiera he ido a buscar ni a testear estaría en la media 200 sesiones. Niveles FIBO de toda esta subida 4.375 y sobre todo los mínimos de finales de junio en los 4.179 puntos. Esos serían los niveles de soporte. Tremendamente fuerte el sector tecnológico, de momento sin ninguna señal de giro. ¿Por qué está tan fuerte el sector tecnológico? Bueno, me voy a saltar ahora al gráfico diario, solo lo voy a hacer con el Nasdaq, para que se entienda por qué el Nasdaq está tan fuerte, ¿no? Recordaréis que hace unas semanas os proponía un enorme objetivo alcista para el Nasdaq y os decía que además era una estructura muy fiable por impulsos Fibonacci, ¿no? Siguiendo el método Fibonacci que explicamos paso a paso en el curso de Bolsa General online. Y ese objetivo porque todavía no está cumplido, aunque ya lleva una gran parte del recorrido que pronosticábamos o que marcábamos recorrido, o lleva ya una buena parte hecho, hacia 4.863 puntos. Objetivo que sigue activado y pendiente y que creo que seguirá, que acabará cumpliendo. Primero soporte es lo que os decía, ¿no? Tenemos esos 4.179 y luego el soporte clave en la tendencia alcista primaria de largo plazo que se iniciaba y que os avisé en estos seminarios que se iniciaban en 2009, en los seminarios de Bolsa General, pues solo se podría dar por terminada la tendencia alcista si rompiera el mínimo creciente anterior, que sería este, en los 3.786. 3.786 puntos. Así que de momento sin ninguna señal de giro, sigue muy fuerte el Nasdaq 100 en una tendencia alcista primaria impecable y todo apunta a que vaya a buscar ese objetivo tan grande que os marqué hace unas semanas y que con esta subida tan vertical pues ya está bastante más cerca, ¿no? Bueno, seguimos. Hemos visto los índices americanos en el ultracorto plazo y bueno, también el Nasdaq en el corto medio plazo. Pasamos ahora a Europa, empezamos con nuestro índice, con el IBEX 35, siguiendo también el repaso a los índices en gráficos horarios, que es como se puede repasar el ultracorto plazo. Y bueno, en el caso del IBEX sí que hemos tenido una corrección más importante, ¿no? Estos últimos días. Se anuló un pequeño rectángulo roto al alza, es verdad que estuvo muy cerca de cumplirlo, pero no llegó a cumplirlo al TIC. Ese movimiento lateral roto al alza se quedó a 20 puntos del objetivo y al romper la media 200 sesiones que era soporte a la baja, pues se produce una corrección, se produce una caída. Ya tenemos una caída en el IBEX a niveles Fibonacci de toda la última subida. Ya tenemos, por lo tanto, un posible primer impulso en formación. Y habrá que esperar ahora si hay algún giro. Vigilaría, por cierto, se cumplió una estructura de segundo alcista aquí, en los 8.602, avisado también en directo al superar 8.328 puntos, y decía que ahora, de cara a mañana ya, en el ultracortísimo plazo, podríamos vigilar un pequeño doble suelo que no existe, no hay la figura, pero sí existiría si supera el máximo entre mínimos, es decir, apuntaría a una subida de 100 puntos el IBEX si supera 8.329 puntos. 8.329. Si el IBEX supera 8.329, activaría una pequeña figura de doble suelo. Resistencia también a vigilar en el futuro, además de niveles FIBO de esta última caída, en la media 200 sesiones que se ha girado ligeramente a la baja. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx 50, os comentaba
os avisaba que mejoraba el gráfico y se esfumaba el riesgo de más caídas en el Eurostoxx si superaba los 3.059 puntos, nivel que no ha superado en ningún momento, no ha podido superar ese nivel. Es el máximo anterior, el máximo del día anterior al Brexit, ¿vale? Que es este nivel que os marcaba, no fue capaz de superarlo y avisábamos y marcábamos en directo en el centro de traders, en el servicio de bolsa más completo que hay en España, una figura de doble techo con divergencia bajista en el Eurostoxx, objetivo 2.918 puntos. Objetivo OK, análisis cumplido. Tras cumplir el doble techo, veremos ahora qué ocurre. También habría que vigilar la media de 200 sesiones como posible zona de resistencia, junto sobre todo a la vela doji lápida que dejó el 1 de agosto en los 3.018 y a los 3.059 que os decía que son los máximos de la sesión del Brexit, de la sesión siguiente al Brexit, ¿no? Como soportes, pues tenemos los 2.742 y sobre todo mínimos de finales de junio 2.678 puntos. Vámonos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX se cumplió el gran doble suelo que marcamos de 500 puntos de subida hace un par de semanas, hacia 10.207, y se ha cumplido el objetivo que avisábamos por divergencia bajista también en el DAX en nuestro centro de traders. En directo, en nuestro centro de traders, comentábamos una divergencia bajista en el DAX que apuntaba a que pudiera ir el DAX a buscar la media 200 sesiones, donde tiene el primer soporte y donde está intentando frenar la corrección. Vamos a ver si desde aquí el DAX es capaz de seguir con el rebote, ¿no? Con el repunte. Continuamos, visto el DAX, pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE 100 de Londres, es el índice más fuerte de Europa, ¿no? Lo venimos comentando después del Brexit, justo desde la sesión siguiente al Brexit hemos dicho que era el índice más fuerte de Europa. Y lo sigue demostrando, ¿no? De momento ha consolidado un poquito, después de prácticamente cumplir una gran estructura comentada de tercer impulso alcista, se quedó a 2 puntos, pues prácticamente cumplida. Y ahora pues está consolidando un poquito, está consolidando un poco niveles, pero es que tampoco ha perdido ningún soporte relevante, ¿no? Porque hemos marcado que el primer nivel a vigilar era este, la zona de los 6.616, y es un nivel que todavía no ha perdido, con lo cual, pues simplemente consolidando de momento el FTSE sin dar ninguna señal de giro. Luego veremos el gráfico diario para que veáis que el FTSE tiene un gran objetivo alcista activado y pendiente, ¿no? que seguimos recordando. Pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en el caso del MIB, pues tiene una estructura ahora muy parecida a la del IBEX, es el índice que más está sufriendo por culpa del sector bancario. En este año el MIB lleva una caída de un 24%, es la peor bolsa de Europa. Y digo que tiene una estructura similar a la del IBEX, cumplió también una divergencia bajista, y digo que ahora pues a vigilar de cara a las próximas sesiones también hay la opción de que el MIB pudiera formar un doble suelo. Lo activaría si fuera capaz de superar el máximo entre esos mínimos en 16.242 puntos. Si supera el máximo de hoy, que son los 16.242, podríamos ver una figura de doble suelo, que por lo tanto pues traería más subidas. Resistencia a vigilar en la media 200 sesiones y en niveles FIBO de la subida. Y terminamos con el CAC 40, los índices europeos. Vamos ahora al CAC. Vamos a la bolsa francesa, que está aguanta relativamente bien, ¿no? Lo está haciendo mejor que Italia y que España. Aquí marcamos un doble techo en directo en nuestro centro de traders, objetivo 4.341 y objetivo que se cumplió al TIC. Enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general. Y aquí vuelve a quedar de manifiesto la importancia de seguir las estructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, comentábamos hace un par de semanas este doble techo en el K40, que no se cumplió, que se acabó anulando,
Y el otro día pues hablaba en el seminario de la importancia de seguir un sistema, de seguir una metodología, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que no todas las estrategias se van a cumplir, que muchas estrategias o estructuras fallarán, porque el 100% no existe. No hay ningún sistema, ningún método, ninguna estructura de precios que te dé un 100% de fiabilidad. Eso no existe. Por eso hay que gestionar el riesgo, hay que diversificar, no arriesgar más del 1,5% del capital en una operación y no apalancarse nunca. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la seguridad de si una estructura o una figura se va a cumplir o va a ser esa de las minorías, de las minoritarias que se van a anular, ¿no? Pero si la mayoría se cumplen, pues ya tenemos un método que sirve para invertir en bolsa. Es decir, lo que necesitamos, no existe un método que acierte el 100% de las veces, pero sí existen figuras o estructuras que se cumplan más del 50% de las veces. Y eso es lo que necesitamos para poder invertir en bolsa y ganar dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace el inversor novato? Pues muchos inversores novatos, de repente, imaginaos que siguen este doble techo, se anula aquí tendrían que salir con pérdidas y dicen, bueno, pues mira, el doble techo no me funcionó. El novato puede decir, bueno, pues ya no lo sigo más. Luego se le presenta otro doble suelo, se le activa el día 1 de agosto, exactamente aquí, y si no tiene confianza en su sistema o cree que seguir un método es que gane siempre, pues aquí le pueden entrar dudas, porque es humano, sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando uno todavía está empezando, pues aquí seguramente en este doble techo igual se lo piensa. Le pueden entrar las dudas de si seguir la estructura porque en la anterior le salió mal. Pero es que eso es ridículo, si lo pensáis con frialdad, porque hay que partir de la base que no todas las estructuras se van a cumplir y que perfectamente podéis tener varias estrategias malas seguidas. Por eso es tan importante testear un sistema antes de usarlo en mercado real. Vale, eso es muy importante. Porque si no testeamos el sistema en demo, luego, cuando operemos en mercado real, nos van a entrar las dudas de si el sistema vale, de si el sistema nos sirve, ¿no? En cambio, si lo hemos probado bien en demo durante un periodo largo, pues sabremos cómo funciona el sistema, cuántas malas rachas, cómo es una mala racha, cuántas veces puede acertar o fallar y además, si uno sigue un sistema y le funciona durante un tiempo largo, luego puede confiar en el sistema más fácil, ¿no? ¿Qué creéis que es más sencillo? Pensad, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pero lo que intento es que hagáis la reflexión. ¿Qué pensáis que es más sencillo? Que un inversor, que un trader confíe en un sistema que ha probado durante una semana o que, imaginaos mi caso, ¿no? Que yo pueda confiar en un sistema que he probado durante 15 años. ¿Qué creéis que le va a dar más seguridad y más confianza al trader? ¿Dónde se va a sentir más seguro? ¿Usando el sistema que ha probado una semana o usando un sistema que ha testeado durante muchos años? Vale, Javier dice, cuanto más tiempo, mejor. Iván dice, muchos años. Vale, pues eso es correcto, ¿no? Y al final, lo que tenéis, claro, dice Juan Manuel, desde luego al haberlo testeado durante un largo periodo. Esa es la clave, ¿no? Felipe también dice, más testeado. Esa es la clave, porque al final, esto no es cuestión de copiar el sistema de alguien, ¿no? Porque el inversor novato además suele, ser muy seguidor, ¿no? Está como buscando su gurú particular, ¿no? Y al final lo que tenéis que vosotros es probar el sistema, probar vuestro propio sistema. O si es el sistema de otra persona, probarlo también. Es decir, esto no es una cuestión de fe, de me creo el sistema o me creo que esto gana o porque lo leí en un libro dicen que los dobles suelos se cumplen. ¿Cuántos de vosotros realmente habéis testeado si los dobles suelos se cumplen o no se cumplen? ¿Y en qué porcentaje se cumplen? ¿Cuántos de vosotros ha testeado el porcentaje de fiabilidad de una figura? ¿O os quedáis con lo que pone en un libro, con lo que os dice un analista, o con lo que veis en una conferencia? O sea, al final, esto no es un acto de fe, es testear, probar, investigar y quedarse con lo que funciona. Entonces, imaginaos, yo os digo, los dobles techos, como este, son figuras que funcionan, que vale la pena seguirlas porque tienen una fiabilidad muy superior al 50%. Vale, ese es el primer paso, se lo estáis escuchando,
a una persona pues que ya tiene una larga trayectoria en bolsa y que pues lo ha testeado previamente, pero falta vuestra labor, que es probar si de verdad funciona o no, probarlo por vuestro propio, por vuestros propios medios. Vale, esto no es cuestión de, no, es que esto dicen que funciona, no, comprobad si funciona, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Si esto no, al final no es cuestión de ser valiente, como dice aquí Juan Manuel, de atreverse o no a seguir una figura. Es cuestión de tener un sistema, una metodología y luego tener la disciplina para seguir el sistema. Vale, esa es la clave, lo que tenéis que hacer. Bueno, continuamos. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, me alegra mucho lo que comentas, ¿no? El sistema lo tengo desde que os sigo. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Y luego hace falta también la disciplina para seguir un sistema, ¿no? El sistema pueden ser mil cosas. Puede estar basado en figuras chartistas, como el doble techo, el doble suelo, el hombro cabeza hombro invertido. Puede estar basado en velas japonesas. Puede estar basado en Fibonacci. Puede estar basado en osciladores o indicadores técnicos, en algoritmos. Puede estar basado en lo que queráis. Pero es importante que tengáis un sistema. No podéis operar por emociones ni por intuiciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Hemos visto Europa y Estados Unidos en el ultracorto. Vamos a ver ahora los índices en el corto medio plazo. Hemos visto el Nasdaq. Vamos a ver también en Estados Unidos el SP500, el índice director de las bolsas mundiales. Por cierto, agradeceros a todos que en un día de pleno verano, en pleno mes de agosto, gracias a cada uno de vosotros por asistir a estos seminarios. De verdad que muchísimas gracias por confiar en esa manera en bolsa general, ¿no? Gracias a cada uno de vosotros. Bueno, en el caso del SP, vemos que está en tendencia alcista clara. Comentábamos que mientras no perdiera los 1810, todo apuntaba a la continuidad de las subidas, todo apuntaba a continuidad alcista. Es verdad que la mayoría de comentarios eran muy agoreros con la bolsa americana, os decían que se estaba formando un techo, como ya os llevan avisando desde el 2009 y 2010. Y bueno, pues yo lo que os digo es que sigáis la tendencia, ¿no? Que hay que intentar ser humilde y simplemente seguir la tendencia del mercado. Os dije que lo más probable, por probabilidades, valga la redundancia, era la continuidad de las subidas. Pero no porque lo diga yo, sino porque es aplicar el análisis técnico. Alguien que diga que lo más probable era que el SP hiciera un techo, es que no usa análisis técnico. O al menos se ha olvidado de los fundamentos más importantes del análisis técnico, ¿no? Porque decía Charles Dow hace pues un siglo, comentaba Charles Dow en su honor, pues el Dow Jones se llama así, eh, que una tendencia, es el padre, considerado el padre del análisis técnico, decía que una tendencia es más probable que continúe a que cambie mientras no haya una figura de cambio de tendencia. Es decir, os decía, aplicado al SP, os decía todos estos meses, lo más probable es que siga la subida mientras no pierda 1810, porque solo de perder 1810 habría un cambio de tendencia. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, sobre todo el inversor novato, mientras está aprendiendo, pues lo que quiere es anticiparse, quiere adivinar, quiere ser el más listo de la clase. Y cuando ocurre eso, pues normalmente pues se pierde dinero en bolsa, ¿no? En bolsa no hay que adivinar nada, no hay que anticiparse a nada, lo que hay es que seguir la tendencia del mercado. Os decía que lo más probable, por lo tanto, era que el SP siguiera marcando máximos de la historia, siguiera en subida libre, y es lo que ha pasado, ¿no? De hecho, incluso ha activado un segundo impulso no muy fiable hacia 2297 y ha activado además un gran movimiento, un gran objetivo por ruptura de rectángulo o de movimiento lateral, objetivo 2440 puntos, objetivo activado en el SP hacia 2440 puntos. Soporte clave en el Dow Jones, 15.370, 15.450. Resistencia en todos los índices europeos en los máximos de abril. En el DAX estarían los 10.474. Vamos a ver el gráfico del DAX. Porque el DAX es el índice europeo, exceptuando el FTSE, que está en tendencia alcista clara. El DAX es el índice europeo que estuvo más cerca de superar el nivel que os marqué. Por eso esa flechita que os marcaba ahí, que os decía que el peligro de más caídas se esfumaba en el DAX y superaba máximos de abril. En el IBEX también los máximos de abril son un nivel muy importante. En el caso del DAX, esos máximos de abril son los 10.474. Y oh, casualidad, qué curioso que el máximo de agosto en el DAX haya sido
en los máximos de este lunes en los 10.459, muy cerquita de esos máximos que os comenté de abril, pero que no fue capaz de superar. En el caso del IBEX, vamos a ver ahora el IBEX, por encima de ese nivel, en mi opinión, todo apuntaría a más subidas para la bolsa alemana. Y en el caso del IBEX, ese nivel son los 9.360 puntos. Y en caso de superar ese nivel, todo apuntaría a más subidas. En este caso, el IBEX, en vez de ir a atacar los máximos de abril, se quedó en la resistencia intermedia, pero también muy importante, que os vengo señalando desde hace muchos meses, en la media 200 sesiones y en la directriz bajista señalada en rojo. Os voy a hacer una pregunta a los que lleváis siguiendo estos seminarios por lo menos desde el mes de abril. A finales de abril, cuando estaba aquí el IBEX, os avisé que el IBEX estaba en resistencia. Con el IBEX justo aquí, os avisé que estaba en resistencia el IBEX. Vale, Iván me dice que sí, Felipe también me dice que sí. Continúo rápido para no detenerme mucho. En el mes de mayo, a finales de mayo aquí, os avisé que el IBEX volvía a estar en resistencia. En nuestra directriz bajista y en la media 200. Vale, Felipe me vuelve a decir que sí. Juan Manuel también dice desde luego. Fernando dice exacto, lo avisaste. Iván también me dice que sí. A finales de junio, de nuevo aquí, avisamos que el IBEX volvía a estar en resistencia. En la media 200 sesiones y en la directriz bajista roja. Vale, Iván me dice que sí, Fernando también, Joaquín también, Felipe también. Y por último, hace una semana os volví a avisar en este seminario que el IBEX volvía a estar en la resistencia, en la directriz bajista y en la media 200 sesiones. Vale, Juan Manuel me dice que sí, Iván también, Klaus también me dice correcto, Juan Manuel dice cierto. Bueno, pues claro, supongo que a ninguno de vosotros os habrá cogido de sorpresa que el IBEX aquí haya encontrado resistencia, porque era un nivel que venimos señalando desde Bolsa General desde hace un montón de años, ¿no? Hay gente todavía que duda de que el análisis técnico sirva para algo, ¿eh? Incluso estamos en el 2016 y todavía hay gente que dice que no existen las tendencias, que eso de las directrices son un cuento chino. Me parece de verdad, me parece alucinante, ¿no? Pero bueno, eh, es innegable que esta resistencia, esta directriz, está funcionando de resistencia. Obviamente no es eterno, en algún momento se acabará rompiendo, pero de momento esa zona sigue actuando de resistencia. El IBEX mejoraría primero si supera 8.720 puntos y sobre todo confirmaría mejoría de superar 9.360. Por encima de ese nivel yo creo que lo peor habría pasado y que todo apuntaría a más subidas en la bolsa española. Vámonos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Es ponderada, José, no sé qué media tienes tú puesta. Y lo que yo tengo puesto aquí es el MIB. ¿Estás viendo el MIB en el Visual Chart o estás viendo el MIB en un gráfico de un... o lo estás viendo en un gráfico de CFDs, donde los precios son distintos? Pues que igual no estás viendo ni el MIB. ¿Estás viendo el CFD del MIB o estás viendo el MIB, como que es lo que yo te enseño? ¿Estás viendo el índice universal, la bolsa italiana, o estás viendo el CFD del IBEX? Bueno, en el caso del IBEX, estábamos viendo el IBEX universal. Pero tú qué estás viendo en tu pantalla, ¿el IBEX universal o un CFD del IBEX en un broker? Porque esto también es importante. A lo mejor es que ni siquiera estás viendo el mismo activo que yo. Yo os estoy enseñando el índice universal, no os estoy enseñando ningún producto derivado. Vale, MetaTrader, tú estás viendo un CFD del IBEX, seguramente, ¿eh? O sea, es que no estás viendo ni siquiera el mismo activo. Vale, lo primero que tenéis que saber es dónde estáis especulando, porque hay muchos inversores cuando llegan al centro de traders y ahí, bueno, pues se encuentran ya una formación profesional y les explicamos todo de manera seria. Me encuentro a veces clientes que no saben ni dónde están operando, que no saben ni la diferencia entre un CFD y un futuro o entre un CFD y un índice, o que creen que lo que están mirando en su pantalla de MetaTrader es lo mismo para todos los traders del mundo, cuando en cada broker el precio varía, porque no están viendo el IBEX, están viendo el CFD, que es un producto TC del IBEX 35. Vale, o sea, lo primero es conocer los productos, ¿vale? Te recomendaría, José, si puedes, formarte de manera seria. Si puedes en Bolsa General, pues en Bolsa General, porque es intensivo y si no, durante muchísimos años en cualquier otro sitio, ¿vale? Te llevará más tiempo, pero formarte bien para conocer todos estos matices, ¿no? La diferencia del CFD con el futuro, la diferencia del futuro con el índice universal, saber lo que es la base, saber lo que es, pues yo qué sé, cosas muy básicas, ¿no? Que es la pauta de vencimientos de junio, saber lo que es una vela Marubozu, saber lo que es la dilatación en un impulso,
saber lo que es una orden on stop, yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas muy básicas. Una vez conocemos lo básico, ya estamos preparados para empezar a operar en demo, y una vez probamos en demo durante un par de meses y los resultados son buenos, ya podemos empezar a operar en mercado real. No tengáis la prisa que tenemos casi todos cuando empezamos. Yo también recuerdo cuando fui un novato, hace ya muchísimos años, el tiempo pasa muy rápido, pero todos pasamos por ahí, ¿no? Que tenemos prisas por operar, tenemos ganas de operar, pero eso no es bueno porque eso lleva a que mucha gente incluso opera en productos que no saben ni lo que son. O sea, fijaos, está operando en algo que no saben ni lo que es, ni cómo funciona el producto, ni qué tipo de producto es, ni qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces, un poco de prudencia en los primeros meses mientras el inversor se va formando, ¿no? Lo que estás viendo en MetaTrader, casi seguro me jugaría algo, me apostaría que es un CFD. Vale, entonces, no es el precio exactamente igual que el del IBEX y a lo mejor eso puede ser también la diferencia con la media de 200 ponderada. Vale. Bueno, seguimos. En el caso del MIB decíamos que no había roto ninguna resistencia y que había que ser prudentes porque la media 200 todavía sigue bajando y es resistencia. Recordaréis aquel enorme objetivo de triple techo que marcamos en el mes durante el año 2015, que al final se acabó cumpliendo. Y bueno, pues ya llevamos un año que la media de 200 sesiones, que la que veis en color morado, está bajando. Vale, entonces, mientras la media baje, precaución. Y también os dije que en el corto medio plazo tenemos esta sucesión de máximos decrecientes. Y de momento es que no se ha superado el máximo anterior, con lo cual no hay ninguna señal de mejoría todavía en el MIB. Mejoraría bastante de superar 17.966 y confirmaría mejoría de superar la media 200 que sigue bajando. Bueno, continuamos. Me voy al PSI portugués, a la bolsa portuguesa, ¿no? Ya os dije que el índice portugués, el índice luso, no es un índice muy importante, porque no es un índice muy volátil, pero que nosotros en Bolsa General le dábamos mucha importancia porque nos daba muchas pistas para lo que podía pasar en Europa. Esto es correcto, que llevamos meses avisando cada vez que el PSI llega al techo del canal que hay que tener cuidado con la bolsa europea porque ahí podemos tener caídas en el resto de índices. De hecho, el gráfico del PSI no es muy distinto al del IBEX, ¿no? Es correcto. Y ahora voy a prolongar el techo del canal bajista que venimos avisando en estos seminarios desde hace meses y que vengo avisando en todos lados, ¿no? De la importancia de este canal para la bolsa portuguesa. Ahí está. Lo estiro el canal, lo actualizo y por favor, ayudadme ahora en una cosa. ¿Me podéis decir por favor dónde se ha frenado el índice portugués este lunes? ¿Me podéis decir dónde se ha frenado al TIC? Pero ni un punto más ni uno menos. ¿Dónde se ha frenado al TIC en el techo de nuestro canal bajista, en el techo del canal de Bolsa General? Es casualidad, ¿no? Qué casualidad. Aquí, a ver, aquí puede haber gente que diga, no, el mercado es aleatorio, esto es una casualidad, ¿no? Que este canal bajista que llevamos ya tantos meses avisando, pues que sea una casualidad, ¿no? Que el índice cada vez que llega al techo del canal, pues el techo del canal provoque una caída de la bolsa portuguesa, ¿no? Bueno, pues el que crea en casualidades, pues que siga creyendo en casualidades y en el ratoncito Pérez. Pero los que estudiamos y investigamos y analizamos el mercado, pues nos damos cuenta que el análisis técnico, por supuesto que funciona, ¿no? No es infalible, pero es una buena herramienta. ¿Qué venimos comentando entonces en la bolsa portuguesa? Pues algo muy sencillo. Mientras el PSI esté en un canal bajista, la tendencia del PSI es, completad esto, como los últimos meses venimos comentando. Si el canal del PSI es bajista, la tendencia del PSI es bajista, correcto. ¿Hasta cuándo? Hasta que no rompa por lo menos el canal bajista al alza. Viene bien vigilar este canal porque es más o menos son 800 puntos de ancho del canal, es más o menos un 17%, y en caso de que rompiera el canal por arriba, activaría un objetivo alcista en torno a un 17%. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, puede valer la pena vigilar ese, ese canal bajista durante los próximos meses, ¿no? En el momento que se rompa tendremos una primera señal clara de mejoría. Ahora mismo, pues consolidando tras haber chocado con fuerza con el techo del canal. Luego otra cosita más que explicaba, lo explico desde hace años, ¿no? Pero tenemos un nuevo ejemplo de
de eso que explico siempre, ¿no? Os digo que cuando hay noticias muy positivas y que nos venden como muy buenas hay que tener cuidado, sobre todo si vienen después de una fuerte subida, y cuando después de una fuerte caída vienen noticias muy negativas que aparecen en los medios, hay que ser precavido porque puede venir una subida, un rebote. Os hago una pregunta. Durante el fin de semana, todos los medios de comunicación, periódicos, radios y en televisiones, nos hablaron de que la banca europea había pasado con nota los test de estrés, que era una buena noticia, que los bancos habían superado, salvo el Monte de Paschi de Siena, los bancos habían superado los test de estrés europeos. Es correcto que durante todo el fin de semana machacaron en prensa que los bancos habían aprobado los test de estrés. Vale, Felipe me dice que sí. Vale, Iván dice que sí. David también dice que sí. Javier también dice que sí. Vale. Otro José también dice que sí. Arturo también dice que sí. La siguiente pregunta que os hago es, ¿abrió con hueco alcista el mercado europeo? El DAX, el IBEX, el PSI portugués, el MIB, el Eurostoxx, abrieron subiendo. Desde que abrieron en la apertura del lunes, ¿me podéis decir qué hicieron los índices y qué hicieron los bancos en las siguientes sesiones? ¿Qué hicieron? Vale, Jorge dice han bajado sin parar, bajar y bajar, dice Iván, Klaus dice dilatación y para abajo, Arturo dice bajar, Jorge dice índices y bancos caer, Javier dice caer, David dice bajar, José dice bajar, Irina dice hundirse, Juan Manuel dice colocaron títulos a base de bien. Es decir, tuvimos una noticia que vendieron como positiva, pero en el techo del canal del PSI o en la directriz bajista y en la media 200 del IBEX y después de un rebote fuerte desde los mínimos tras el Brexit, ¿no? Entonces, había que tener prudencia, había que ser más precavido. Vale, yo nunca compraría después de una noticia de este tipo y después de un hueco alcista en la apertura del lunes. Vale, porque ese tipo de huecos de euforia se suelen cerrar. Vale, pero no es que lo diga ahora, es que es algo que repito siempre. De hecho, en el pequeño libro de los grandes inversores, y perdonadme un poco el atrevimiento de autocitarme, que la verdad queda un poco feo, pero es que es una cita, es un consejo que doy en la última parte del libro que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Está en la página 443 del libro. Y comento, muchas veces hay divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir las noticias y los gráficos. Una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Y lo contrario también. Una señal de venta con optimismo reinante es doble señal de venta. Bueno, os hago una pregunta. Las noticias eran positivas sobre la banca europea, pero ¿creéis que esta era una buena zona de compra por análisis técnico? ¿El gráfico decía lo mismo que las noticias? ¿O en el gráfico aquí quizá había que ser precavidos? Vale, Felipe dice un punto para vender y Javier dice prudencia, ¿no? Sí, me quedaría sobre todo con prudencia, ¿no? Igual no tanto que una zona de venta clarísima, pero desde luego esa no es una zona para comprar. ¿Qué creéis que han hecho los inversores principiantes? Los novatos que invierten leyendo prensa y que se dejan guiar por las noticias, que es prácticamente el 99% de inversores. ¿Qué creéis que hicieron el lunes en la apertura? Después de leer todo el fin de semana el resultado de los test de estrés eran buenos. Vale, Javier dice que han comprado. Felipe dice que los novatos compraron. Iván dice que compraron en la apertura. Juan Manuel dice comprar. Así lo habría hecho yo en mi anterior época. Bueno, me alegra, Juan Manuel, que hayas evolucionado, ¿no? Bueno, entonces, muchísimo optimismo en la banca, eso es innegable en los medios de comunicación durante todo el fin de semana. Y luego de repente llega el lunes y los bancos corrigen y caen. Y entonces ya por un acto de magia, los resultados buenos del test de estrés, que no hace falta, ¿verdad? Que me vaya a Google y busque 15 o 20 noticias diciendo que los test de estrés habían salido bien para la banca, ¿verdad? Todos los habéis leído ya. Pero curiosamente, después de que el lunes la banca cae con muchísima fuerza y se hunde, ahí ya nos dicen que es que los test de estrés reflejaron que tampoco están tan bien los bancos. Y esto es cuando me recuerda otro consejo del libro de uno de los grandes de toda la historia de los mercados, uno de los grandes maestros de la bolsa, Bernard Baruch,
que dice, también es una de los consejos o citas que recopilamos en ese libro, en el pequeño libro de los grandes inversores, que decía Bernard Baruch: enséñame el gráfico y te mostraré las noticias. Así que ahora, como en el gráfico hubo caídas en la banca, ahora la noticia ya se matiza y resulta que, bueno, que los test de estrés ya no fueron tan buenos. Al final lo que hace bueno o malo una noticia es la reacción del mercado. Os puede parecer sorprendente, pero es así. No es la noticia la que marca si la noticia en sí es buena o mala. No, no. Es la reacción del mercado lo que hace que luego la noticia se diga si fue positiva o negativa. Y muchas veces cuando se anticipa y se dice si es buena o es mala, el mercado hace lo contrario a lo que, por lógica, parecería que debería de hacer, ¿no? Hace, no sé, unos 9 años o así, leí un, leí un informe de Estados Unidos que recopiló José Luis Cárpatos, que por cierto también está en nuestro libro, en el pequeño libro de los grandes inversores. Publicó un estudio que, bueno, yo ya me lo imaginaba, pero confirmó con datos exactos y empíricos algo que yo explicaba a nuestros clientes ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que cuando un dato sale mejor de lo esperado, el mercado cae en más de un 50% de las veces, y cuando el dato sale peor de lo esperado, el mercado sube en más de un 50% de las veces. Es decir, que no hay lógica directa entre lo que pasa en el mercado tras un dato, porque nos digan que sale mejor o peor de lo esperado, porque nos diga la prensa si es bueno o malo. Bueno, entended también que es lógico, porque si un dato malo provocara caídas de bolsa, un dato bueno provocara subidas de bolsa, entenderíais que eso sería una lógica muy buena y sería muy sencillo invertir y ganar dinero. De hecho, no habría periodistas, no existiría el periodismo, porque todo el mundo estaría especulando en bolsa. Si es tan fácil, oye, que el dato se espera que va a salir 50 y de repente el dato sale en 53, pues a comprar y a forrarnos, ¿no? Si esto fuera tan sencillo, todo el mundo sería multimillonario, ¿no? Pero esa lógica aplastante no funciona en la bolsa, ¿de acuerdo? Puede funcionar a largo plazo, claro, una empresa que está mal y que da pérdidas, pues en bolsa a la larga va a caer. Y una empresa que da beneficios, a la larga en bolsa va a subir. Eso es una realidad. Pero esa lógica aplicada en el corto plazo no tiene ningún efecto ni ningún sentido. Bueno, visto el PSI portugués, os lo quería enseñar porque llevamos mucho tiempo marcando ese canal y que ha vuelto a funcionar la parte alta. Y vamos a ver ahora el Hang Seng, la bolsa china, porque ahí os he marcado un objetivo alcista que sigue activado. Bueno, en el caso del Hang Seng de la bolsa china, lo que podemos ver es que tiene una estructura de segundo impulso alcista activada, siguiendo el método FIBO explicado en el curso de Bolsa General, objetivo hacia 23.053 puntos, 23.053. Objetivo que sigue activado y soporte a vigilar media 200 sesiones y sobre todo los mínimos de mayo en los 19.594. Ha mejorado un poquito por fin el gráfico de la bolsa china y veremos si es capaz de seguir con la subida. Vale, Deutsche Bank, me pregunta Klaus, luego vemos el Deutsche Bank, pero nos vamos ya rápidamente, después de haber visto un buen número de índices, nos vamos a Forex, empezamos con el euro dólar. Bueno, en el caso del euro dólar, os voy a hacer una pregunta muy simple, muy sencilla, y nos tenemos que ir a la semana pasada, al seminario que impartí el miércoles 27 de julio, y os voy a hacer solo una pregunta. El miércoles de la semana pasada, es decir, hace justo una semana, ¿es posible que os avisé que si el eurodólar superaba los 1,1030, veríamos rebote en el eurodólar? ¿Es correcto que os avisé el miércoles de la semana pasada que si el eurodólar superaba este nivel de los 1,1030, podíamos ver un rebote, una subida en el euro frente al dólar? A ver, Iván dice que es correcto, Fernando dice que es cierto, Juan Manuel dice afirmativo, Ferran también dice que es cierto, que lo comentamos aquí la semana pasada. Bueno, enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general. Primer soporte, media 200 sesiones a la que se está acercando ahora y niveles FIBO de toda esta última subida. Y en cuanto a la libra dólar, vamos ahora a la libra frente al dólar.
Bueno, en el caso de la libra dólar vemos que ha roto un movimiento lateral, con lo que el gráfico algo ha mejorado, es decir, ha pasado de lateral a alcista o de lateral a lateral alcista, es decir, de estar algo en la libra dólar habría que estar comprados, porque además ya cumplió aquel objetivo de doble techo que marcó en su día, y ahora la media 200 además parece que ha pasado a ser soporte. Fijaos, 4 apoyos seguidos en la media 200 antes de pegar este fuerte tramo de subida. Así que bueno, tenemos mínimos y máximos crecientes, tenemos a la libra frente al dólar en fase de rebote. ¿De acuerdo? Incluso, pues tenemos ahí como una resistencia dinámica y casi un canal alcista, ¿no? De muy corto plazo. De momento, por lo tanto, tendencia lateral alcista en libra dólar, veremos si es capaz de seguir con esa subida. Bueno, veo, antes de continuar con las materias primas, una pregunta, me piden por favor que vea el Bovespa. Vamos a ver el Bovespa y seguimos con materias primas. Bueno, en el caso del Bovespa, lo último que hemos comentado esta última semana es que no está en una buena zona de compra. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estuvo en una buena zona de compra? Pues aquí abajo. Pero no porque lo diga ahora, que está aquí arriba, ¿no? Eso sería hacer trampas al solitario, ¿no? Y lo bueno de Bolsa General es que como llevamos casi 10 años, tenemos miles y miles de análisis y de seminarios grabados en YouTube que se pueden consultar. Es decir, tenemos muchísima hemeroteca en la que se ve pues si lo que decíamos se ha dicho, se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Al final el tiempo es el juez inexorable, ¿no? Que nos pone a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Voy a ir un momentito a ver rápidamente lo que decíamos del índice Bovespa de la bolsa brasileña a principios del año, cuando estaba hundido y cuando todos los analistas os explicaban que era un muy mal momento para invertir en Brasil, que había que escapar de Brasil, ¿no? De que, claro, Brasil en recesión, contrayéndose mucho el PIB y, por lo tanto, pues decían que no era buen momento para invertir en la bolsa brasileña. Vamos a ver exactamente lo que dije del Bovespa a principios del año. Vamos a verlo ahora. Vale, 31 de enero del 2016. Y ahí me sale, pues, el análisis que hice del Bovespa en el periódico a toda página. Os enseño el enlace online, pero esto se publicó en un periódico de prensa escrita a toda página. Y avisaba con el Bovespa en mínimos del año que podía empezar un rebote desde ahí. Exactamente comentaba. El 20 de diciembre marcábamos en el gráfico que el Bovespa a 45.000 puntos, que tenía muy mal aspecto, y que lo más probable era un desplome de más de 7.000 puntos hacia la base del canal. Lo normal, al llegar a la base del canal, es decir, se cumplió ese objetivo de 7.000 puntos de caída, y una vez llega a la base del canal, decimos el 31 de enero. Lo normal al llegar a la base del canal es tener un rebote técnico que parece que puede estar ya en marcha. ¿Es correcto esto? Lo podéis leer, se puede ver, ¿no? La pantalla que os enseño con el análisis del Bovespa. ¿Eso cuándo fue? Pues ya veis, este era el gráfico del Bovespa. El Bovespa estaba exactamente aquí abajo, que es exactamente este punto. Aquí es donde avisamos que el Bovespa empezaba un rebote técnico. ¿Por qué? Porque estaba en un canal bajista de largo plazo y fijaros que si amplío el zoom veréis cómo formó ahí una pequeña figura de doble suelo, figura típica de cambio de tendencia. Ahí lo veis. Veis dos mínimos en la misma zona, supera el máximo entre mínimos y a partir de ahí activa esa figura, ¿no? Como podéis ver, pues se cumplió ese objetivo y ahora estamos en una zona de resistencia en la que hay que tener ya más prudencia. Vale, aquí habría que ser mucho, mucho más precavidos. Yo desde luego aquí no compraría el Bovespa. Vale, no sé si va a caer, pero desde luego yo comprar el Bovespa ahí no lo haría. ¿De acuerdo? Porque hay riesgo de que pudiera venir un descanso después de una subida muy fuerte desde que aquí os avisé a todos de que el Bovespa, todos los seguidores de Bolsa General, de que el Bovespa podía empezar a subir. Bueno, seguimos. Tras ver esto del Bovespa, ¿no? Da gusto, ¿no? Tener la hemeroteca. En nuestro caso es un placer, ¿no? Consultar la hemeroteca, porque es verdad que por cada error o por cada fallo, por cada estructura que no se cumple, pues hay varias que sí se cumplen, ¿no?
Bueno, vamos a continuar. Pasamos ahora al petróleo Brent. Y está muy interesante el petróleo porque da la impresión de que está empezando un rebote, ¿eh? En la sesión de hoy. Y ha avisado del rebote en el día de hoy el petróleo, tanto el Brent como el Texas. Hoy vamos a ver los dos. Empiezo con el petróleo Brent. Y digo que han avisado de rebote y ahora os voy a explicar por qué el Brent avisó de que podía empezar un rebote en la sesión de hoy. Y yo creo que ese rebote puede continuar, ¿vale? Porque lo que ya pasó hoy, pues a los que no seguís el centro de traders ya no lo podéis aprovechar. Pero incluso para los que no sois clientes del centro de traders, vamos ahora a marcar lo que ha ocurrido en la sesión de hoy. Al final esto es un tema de probabilidades, ¿de acuerdo? Obviamente estos seminarios no son seminarios de señales. El que quiera estrategias, quiera aprender, quiera aprovechar los mercados, los movimientos de los mercados a tiempo real, pues para eso tiene el centro de traders, ¿no? Vamos a ir rápidamente al petróleo Brent. Gráfico horario, ¿vale? Para ultra corto plazo, para ver lo que está pasando ahora mismo en el petróleo. Sí, es habitual, ¿eh? Después de las Olimpiadas suelen venir vacas flacas, ¿no? A lo que me dice Rafa de si no creo que puede caer a raíz de la euforia de las Olimpiadas. Sí, no sé si va a pasar esto, pero entra dentro de lo posible, ¿eh? Es una pauta que puede ocurrir, que puede ser habitual. Pero más que a la bolsa brasileña, diría que lo que le va a sentar muy mal es a la economía brasileña. De hecho, cuando me enteré hace ya muchos años que Brasil iba a organizar el Mundial de Fútbol y después las Olimpiadas, tenía un alumno brasileño en la prestigiosa F Business School, donde estaba formando a los alumnos del máster de Banking and Finance de la F Business School, y me preguntaba qué opinaba sobre la economía de Brasil. Me preguntaba este alumno brasileiro. Y le dije que pintaba muy fea y que pensaba que iba a explotar una fuerte crisis, que seguramente explotaría tras el Mundial, pero realmente explotó incluso antes del Mundial, con lo cual me equivoqué en el timing, aunque no me equivoqué en que iba a venir un periodo complicado para la economía brasileña. Pero luego hay que tener cuidado en el sentido de que una cosa es la economía brasileña y otro es la bolsa brasileña. Vale, porque de hecho ya veis la subida que ha tenido estos meses Brasil y tampoco es que Brasil vaya genial, pero ha tenido una subida desde la base del canal tremenda, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Petróleo Brent, resistencia en la media de 200 sesiones. Pero ¿por qué soy positivo? A pesar de que está ahora en una resistencia muy importante. Porque está en una resistencia importantísima, ¿no? Como es la media 200. Digo que soy positivo porque fijaos que ha hecho en mínimos el petróleo Brent. Pues ha hecho una figura de doble suelo. Y eso podría ser el aviso de un intento de cambio de tendencia. Incluso se podría marcar una ligera divergencia alcista. Se puede observar aquí en el MACD. ¿Vale? Divergencia alcista en el MACD, en el petróleo, con lo cual creo que es probable que pueda intentar un rebote el petróleo. Tanto en el caso del Brent como en el caso del Texas. Vamos a ir a ver el Texas. Vamos a irnos ahora al petróleo Texas. Por aquí estaba. Petróleo no está aquí. Un segundo que aquí está. Vamos al petróleo Texas, que está subiendo también con mucha fuerza en la sesión de hoy, y donde veremos también que se ha formado un pequeño suelo en la sesión de hoy y también apunta a que pudiera estar iniciando un rebote, ¿no? Es verdad que hemos avisado esta tarde en el centro de traders y desde que lo comentábamos ha subido ya mucho, pero yo creo que puede ser el inicio de un rebote más fuerte, ¿no? Aquí veis la misma divergencia alcista que hemos comentado para el petróleo Brent, la veis también aquí marcada en el petróleo Texas. Lo podéis ver, ¿verdad? Incluso aquí también la tenemos esa divergencia en el estocástico. Con lo cual, aunque hoy ha subido mucho, creo que es probable que veamos más rebote, más subidas en el petróleo. ¿De acuerdo? Ese es el escenario
que considero más probable. Continuamos, nos vamos ahora al gráfico del oro. Vamos rápido, que estamos en los últimos minutos del seminario. Bueno, en el caso del oro, avisábamos de que podíamos estar ante un cambio de tendencia y que pasábamos a ser muy positivos con el oro a finales del año pasado. Lo recordaréis, fuimos muy pesados con el oro. También lo publiqué en el periódico. Avisamos a todos los clientes del centro de traders para que pudieran aprovechar al máximo la subida del oro, ¿no? Avisábamos exactamente aquí abajo, de que el oro daba señal de compra por análisis técnico. Activaba un doble suelo, lo cumplió, luego avisábamos de triple suelo hacia $1.130, lo cumplió, luego avisábamos de objetivo de ruptura de canal hacia 1.290, lo cumplió, y por último objetivo hacia 1.385 por ruptura de canal bajista a largo plazo, que de momento no ha cumplido. Ese objetivo todavía sigue activado y pendiente, y yo creo que lo va a acabar cumpliendo al TIC. Así que, pues, seguimos siendo positivos con el oro, tras el descanso que avisamos también que iba a tener, tras esta vela doji lápida, avisamos de un descanso en la subida, y en eso está. En mi opinión debería de haber corregido un poco más, o le vendría bien corregir más, o sería más sano que corrigiera más, pero es verdad que está muy fuerte, que es lo que venimos comentando, y que al final lo más probable es que acabe llegando a este objetivo de $1.385. En la plata prácticamente lo mismo, también le vendría bien un descanso en la subida, creo que sería muy sano, porque ha subido mucho, la plata todavía más que el oro, la plata está todavía más lejos de soportes que el oro, y le vendría bien un descanso, una consolidación en la subida. Regular por lo menos indicadores y descansar, por lo menos dejar de subir, ¿no? No digo caer, pero sí por lo menos pues lateralizar, consolidar un poquito. De todas maneras sigue muy fuerte, sigue muy alcista y de momento sin señales de giro, primer soporte en la media de 200 sesiones. Aquí en el caso de la plata, avisé de subidas para la plata a finales del año pasado, en noviembre, tras esta vela doji libélula, Dragonfly doji. Recuerdo incluso un amable seguidor, porque es que de vez en cuando es verdad que tenemos seguidores fantásticos en estos seminarios, ¿no? Donde nos juntamos más de 100 inversores, incluso a veces más de 200, ¿no? Ahora en verano, pues obviamente menos de 200, porque hay mucha gente de vacaciones. Y digo que normalmente, pues hay gente tremendamente educada que viene aquí a aprender, ¿no? A mejorar, pero sí que es verdad que a lo mejor, claro, uno de 100, yo diría que incluso tengo mucha suerte, ¿no? Porque uno de 100 es muy poco porcentaje, ¿no? De gente pues que a lo mejor no es tan amable, ¿no? Tan educada. Y me comentaba un amable seguidor de estos seminarios hace unos meses, cuando estaba la plata aquí, me decía que el análisis había sido patético, avisando de que la plata iba a subir mientras no perdiera la zona de los $13, ¿no? Me decía que me había equivocado. Bueno, la impaciencia, ¿no? Un poquito del trader novato. Ojalá haya muchas equivocaciones como esta, ¿no? En la que avisamos que la plata va a subir mientras no pierda los mínimos de esa vela doji libélula, es decir, mientras no pierda este soporte, y ojalá haya muchos, entre comillas, ¿no? errores según este amable inversor que nos sigue, ¿no? O que nos seguía, no sé si sigue viniendo a los seminarios, ¿no? Pero bueno, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y ahora la plata la tenemos aquí arriba. ¿Vale? Eso es lo que formó la plata. Incluso también comentamos en su día la posibilidad de marcar una especie de taza con asa. Así que bueno, dice Klaus, seguro que quería que subiera en unos días. Claro, a ver, el inversor principiante, sobre uno de los errores más importantes que comete, y creo que es uno de los males que hay ahora en el siglo XXI, es la impaciencia. Queremos todo al momento, queremos todo al segundo. De hecho, ahora la bolsa se ha convertido en un circo, ¿no? Hay muchos estafadores, trileros. El trading ahora se vende como un espectáculo, ¿no? Gente haciendo trading pues lo voy a hacer ahora trading en vivo, ¿no? Lo cual también es penoso, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Que vas a ganar cada día? ¿No? Eso hacer un poco del trading espectáculo, ¿no? Hacer del trading algo que normalmente es algo solitario, tranquilo, de investigación, de disciplina. Hay otra frase en el libro que dice que el buen trading es muy aburrido. Y esa es la realidad. Es verdad que se vende la bolsa como algo excitante en las películas de Hollywood o en la publicidad engañosa. Se vende la bolsa como que es algo excitante, algo, no sé, con mucho glamour.
al final, para invertir en bolsa lo que nos hace falta es una cuenta de valores, capital en la cuenta de valores y, bueno, pues tener conexión a Internet para poder operar con los mercados. Y cuando se pasa de ser novato a ser profesional, el nivel de adrenalina baja una barbaridad, por no decir que desaparece. Se opera de manera sistemática, prácticamente como un autómata, como un robot, y normalmente el trader que busca la excitación, la adrenalina, es que es un trader novato que está empezando, ¿no? Por eso me da un poco de pena cuando se vende un poco ese tipo de trading espectáculo, ¿no? De, "Oh, vamos a ver cómo se opera en vivo en gráfico de un minuto en el DAX". Pues, los traders profesionales no están haciendo eso. Los traders profesionales operan en silencio, en una mesa de operaciones o en su despacho, y lo que intentan es seguir un plan de trading, ¿no? Y hacer las cosas bien, sabiendo que habrá malas rachas y que habrá estrategias que salgan bien y otras que salgan mal. Bueno, pregunta sobre Santander de Irina. Bueno, Irina, fiel a tus preguntas, no siempre bancos. A ver cuándo llega el día que me preguntas perdona si te estoy tuteando, no, eh, quizá por la confianza de que, bueno, llega siguiendo estos seminarios mucho tiempo, ¿no? Te voy a tratar de usted mejor. Me va a sorprender el día que me pregunte por un valor que no sea bancos, ¿no? Porque creo recordar que siempre que me ha preguntado por algún valor ha sido un banco, ¿no? Y normalmente valores muy bajistas, como Popular. Bueno, vamos a ver ahora Santander. Espero que me haya hecho caso, ¿no? Porque ya hace meses que le dije que no me gustaba ningún banco y han seguido cayendo. Vamos ahora a Santander. Le llegará su momento, ¿eh? Algún día le va a llegar el momento a la banca, pero es verdad que lleva 8 años haciéndolo mal la banca, en general, ¿no? El sector bancario europeo lleva 8 años cayendo. Entonces, algún día, esto no va a ser eterno, ¿no? A lo mejor le llega otra vez su momento a la banca, pero de momento no le ha llegado su momento. Y en el caso de Banco Santander, pues es un valor que sigue bajista, que yo no lo tendría en cartera, y que mejoraría, igual que el IBEX mejoraría de superar máximos de abril en los 9.370, perdón, 9.360, Santander mejoraría mucho en el medio plazo de superar 4,634. Pero mientras no supere ese nivel, pues no sería un valor que yo tendría en cartera. No sería un valor que me gustaría. Primera resistencia en el muy, muy corto plazo en los 3,92, donde parece que ha encontrado ahí un pequeño techo, ¿no? O sea que ahí me parece zona de resistencia. Comenta Mar, hay trileros que enseñan cuentas de scalping en un minuto y falsean los resultados en cuenta real. Me alegra que tú no hagas eso. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que entrar en ese... No hay que entrar en ese mundo del trilerismo y de la estafa, ¿no? No, ese no es el camino, ¿no? Sí que es verdad que antes se estafaba con el timo de la estampita y hoy se estafa enseñando capturas de supuestas cuentas reales, ¿no? Tened mucho cuidado con esas estafas, ¿no? Para que os hagáis una idea, Warren Buffett está considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Es una pregunta que os haría. ¿Está considerado el mejor inversor de todos los tiempos? Probablemente sí, ¿no? Vale, Klaus me dice que sí. Iván dice, si no el mejor, uno de los mejores. Correcto. ¿Cuánto ha ganado de media durante 30 años Warren Buffett? Vale, pues ha ganado Warren Buffett de manera anualizada, es decir, de media un 22% anual. Está muy bien, ¿eh? Un 22% anual es una rentabilidad muy buena. Y la siguiente pregunta, si Warren Buffett gana un 22% anual, ¿alguno de los que estáis aquí en la sala se cree que haya algún pobre diablo que a través de Twitter o Facebook diga que gana un 400% al mes, o un 300% al mes, o un 500% al mes, o un 1000% al mes, o un 200% al mes? ¿Hay alguien en la sala que se crea eso? Preguntar eso es igual que preguntar si creéis en los gnomos, ¿eh? Pero bueno, hay más gente, creo que hay más gente que cree en eso que en los gnomos, aunque más o menos viene a ser lo mismo. José dice que no se lo cree. Dice Juan Manuel, eso solo se lo podría creer un pardillo. Juan Manuel, me temo que hay muchos pardillos en España. Vale. Comentario de David, que esto es interesante, aunque esto da para un debate y estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Pero me dice David sobre Warren Buffett.
Warren Buffett invierte a medio largo plazo, correcto. No le veo invirtiendo en gráfico de un minuto. Vale, pero ahora os hago otra pregunta. Los mejores inversores de la historia, de la bolsa, que aparecen en el pequeño libro de los grandes inversores, invierten en el medio plazo, en el corto plazo, en el largo plazo, y los mejores pues andan entre un 20% anual y un 35% anual de media, ¿vale? De manera consistente, esa es la rentabilidad que han conseguido los mejores traders de la historia. Os pregunto una cosa, ¿ganan eso porque son muy buenos o ganan eso porque son imbéciles y podrían ganar 20 veces más si operaran en gráficos de un minuto? Esa es otra pregunta que os voy a hacer ahora. ¿Pensáis que ganan eso porque son torpes y podrían ganar 20 veces más o 100 veces más operando en gráficos de un minuto? ¿O pensáis que son gente muy inteligente y invierte donde creen que pueden ganar más dinero? ¿Cuál creéis que es la respuesta? ¿Son gente inteligente, George Soros, Warren Buffett, Bernard Baruch, han invertido en el corto, medio, largo plazo porque creen que ahí está el dinero? ¿O son idiotas y podían haber ganado 100 veces más operando en gráfico de un minuto, pero son tan tontos que no cayeron en la cuenta de que en gráfico de un minuto podían ganar mucho más? Vale, Javier dice, son metódicos y ganan a largo plazo. Juan Antonio cree que son muy buenos, no cree que sean tontos porque no usan gráfico de un minuto. David dice, creo que las tendencias a medio y largo plazo son más rentables. No sabes lo que me alegra leerte eso, David. Enhorabuena por tener esa filosofía. Yo creo que es la adecuada. Es mi modesta opinión, claro. Pero soy yo el que está hablando en el seminario, entonces te doy mi opinión. Creo que esa visión es la adecuada. Klaus dice, son los mejores y saben dónde está el dinero. Vale, correcto. Ahí es donde está el dinero, ¿no? Por eso cuando me encuentro inversores que, movidos por esa publicidad engañosa o por esos timadores, nos mandan correos a Bolsa General diciéndonos que si se apuntan al centro de traders pueden sacar un salario de 2.000 euros y al preguntarles el capital que tienen nos dicen que tienen 1.500 euros, ¿qué creéis que les decimos? Es que hay correos de verdad que son para enmarcar, ¿eh? Pues les decimos lo que dice Javier, ¿no? Que eso es imposible. Les abrimos los ojos y les decimos que eso es imposible. En la mayoría de casos, como son novatos que tienen comida la cabeza de algún estafador que les asegura que se puede ganar un 1000%, pues la mayoría obviamente no contrata nada. Esa es la realidad. Y ahora os pregunto una cosa. ¿Creéis que duermo bien por la noche perdiendo clientes diciéndoles la realidad del mercado, de que no pueden sacarse un salario? ¿Creéis que duermo bien a pesar de que facturo menos en Bolsa General? ¿Creéis que duermo bien por no contarles mentiras, verdad? Vale, me dice Javier que sí. Iván también dice que sí. Felipe dice es necesario. Sí, yo creo que a la larga, pues las cosas se pueden comprobar, ¿no? Y hablar de rentabilidades de locura, pues seguramente le va a colar a los inversores novatos, le puede colar a un parado que está desesperado y que no sabe nada de bolsa, le puede colar a un estudiante que pues tiene todavía pájaros en la cabeza y piensa que a lo mejor puede ganarse eso en la bolsa, o que ha visto películas de Hollywood y a lo mejor se cree que esto es muy fácil y que se puede uno forrar. Pero claro, un inversor cuando ya tiene un poco de experiencia se da cuenta que todo esto es una mentira tremenda, ¿no? De hecho, eh, he hablado con muchos traders profesionales que, como yo, pues ya llevan muchos años en bolsa y alucinan con las cosas que se están diciendo para vender cursos o para vender sistemas o para vender libros, ¿no? Como que se puede sacar un salario, que se puede ganar todos los días, que se puede ganar un 200% al mes y barbaridades de ese tipo, ¿no? Entonces, tened objetivos realistas, practicar primero en demo, operar luego en mercado real con una parte del capital que tengáis, no paséis a la siguiente etapa hasta no haber consolidado la anterior, es decir, primero hay que formarse, hasta no estar formado no hay que operar en demo, después no hay que operar en real hasta no haber operado en demo, y en real primero hay que empezar con una parte del capital y luego con todo. Y siempre no arriesgando en una operación más del 1,5% del capital. Esos son los consejos que os doy cada semana y que hoy vuelvo a repetir. Muchas gracias a todos por seguir estos seminarios de Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es. Tenéis una promoción además
como todos los veranos, para hacer el curso de Bolsa General durante 2 meses. En verano, para que tengáis más tiempo, y como el curso es muy completo y muy amplio, damos 2 meses para terminarlo. Y ya sabéis que nos podéis seguir también en nuestro foro gratuito, en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda, también en el canal YouTube de Bolsa General, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.